En esta ocasión vamos a ver lo que se conoce como la ley de Ohm. Es una ley, una fórmula matemática que relaciona lo que es corriente, voltaje y resistencia eléctrica. Entonces, checaremos por qué es importante el poder utilizar a la ley de Ohm para calcular alguno de los elementos que la conforman, que son la corriente que pasa por algún objeto, algún cuerpo, la resistencia que tiene dicho objeto o el voltaje que hay que tiene dicho objeto acumulado para poder mover carga eléctrica. Entonces, hoy nos corresponde ver la ley de Ohm. Bien, recordemos, la corriente es el movimiento de electrones durante determinado tiempo. Siempre que haya movimiento de electrones, ahí debe haber algo que se conoce como corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperes. El voltaje es la energía que se necesita para mover a la carga eléctrica. Su unidad de medición es el volt, se representa con la V. Y la resistencia eléctrica es la propiedad que tienen los materiales de oponerse a que pase corriente eléctrica por ellos. Entonces los materiales de manera natural tienen cierta propiedad que les permite que por ellos fácilmente se muevan los electrones o que no se muevan por ellos. Y entonces se clasifican los materiales según esa oposición. En conductores, si permiten que los electrones se muevan fácilmente por ellos, que haya corriente eléctrica por ellos fácilmente, o aislantes, si no permiten que pase corriente eléctrica por ellos. A los aislantes también se les conoce como dieléctricos. La resistencia eléctrica se mide en ohms, se representa con la letra griega omega. Hay algo importante con la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se manifiesta mucho en los materiales mediante la disipación de calor. Entonces cuando los electrones pasan por algún material, debido a la fricción que ellos generan en ese movimiento, pues se manifiesta mucho calor o poco calor. Y esa es una medida de que algo está sucediendo en el material. Entonces la resistencia eléctrica pues nos permite monitorear cuánto calor se puede disipar en algún objeto. Y esa es una propiedad que nos permitiría determinar ciertas condiciones que están sucediendo en el material. Entonces, corriente, voltaje y resistencia, es necesario que sepamos el concepto, qué significan, para poder ir entendiendo de manera adecuada los conceptos que siguen. Hay algo que se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona estas tres cantidades: corriente, voltaje, resistencia eléctrica. La ley de Ohm se obtuvo de manera experimental, pero se ha comprobado que siempre se cumple, por eso es ley. George Simon Ohm, un gran científico que se dedicó a estudiar el movimiento de los electrones en los objetos y llegó a la siguiente fórmula matemática. La ley de Ohm expresa que la cantidad de corriente que pasa por algún cuerpo u objeto se puede obtener dividiendo la cantidad de energía que tiene ese cuerpo para poder mover carga, o sea, dividiendo su voltaje entre su propiedad de oponerse al paso de corriente eléctrica por él, es decir, su resistencia eléctrica. Entonces, si yo quiero determinar la cantidad de corriente que va a pasar por algún objeto, cuerpo, debo conocer su voltaje, su energía que tiene para mover carga, y dividir eso entre su resistencia eléctrica, la oposición que presenta a que pase corriente eléctrica por dicho objeto.
Entonces la ley de Ohm solo nos dice que la corriente medida en amperes es igual al voltaje medida en volts entre la resistencia eléctrica del elemento que estemos analizando, del elemento que queramos calcularle su corriente eléctrica. La resistencia se mide en ohms. Entonces corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Esa es la ley de Ohm eléctrica. Es importante el conocer esa ley, el entenderla, porque a partir de ella pues podemos deducir cosas del elemento al cual le estamos aplicando dicha ley. Entonces la ley de Ohm eléctrica es la corriente en algún elemento es igual a dividir su voltaje que tenga dicho elemento entre su resistencia eléctrica de dicho elemento. Esa es la conocida como ley de Ohm. Nos relaciona las tres cantidades: corriente, voltaje, resistencia. A partir de esa fórmula de la relación que existe entre corriente, voltaje y resistencia, si conocemos el voltaje en algún elemento y su resistencia eléctrica, pues podemos conocer la cantidad de corriente que va a pasar por dicho elemento. Entonces de acá se deduce que podemos, conociendo ahora la corriente que pasa por un elemento y su resistencia eléctrica, podemos determinar el voltaje que tiene dicho elemento, la cantidad de energía por carga que tiene dicho elemento. Este R está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces me quedaría que la corriente por la resistencia eléctrica del elemento nos da el voltaje en dicho elemento. Entonces, a partir de esta ley fundamental, ley de Ohm, ley básica, podemos obtener que para calcular el voltaje en un elemento, puedo multiplicar su corriente que pasa por dicho elemento por su resistencia eléctrica. Y al hacer esta multiplicación, estaré obteniendo la cantidad de energía por carga que se necesita para mover dicha carga eléctrica. Entonces, corriente es igual a voltaje sobre resistencia y voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, estas dos fórmulas hay que tratar de tenerlas en mente para poder resolver pues situaciones que se puedan presentar en el análisis de circuitos eléctricos. De acá también se observa que si despejo R de esta fórmula, esta corriente está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces, la resistencia eléctrica de algún elemento, objeto cuerpo, la podría calcular dividiendo el voltaje de dicho elemento entre la corriente eléctrica que está pasando por dicho elemento. Resistencia eléctrica es igual a voltaje entre corriente. Entonces, estas tres fórmulas, pues es bueno que nosotros las tengamos presentes para los análisis de circuitos eléctricos que necesitamos realizar. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, esta es la ley de Ohm, y de ella ya se derivan, pues que el voltaje lo puedo calcular como corriente por resistencia eléctrica, o si conozco voltaje y corriente, dividiendo esas dos cantidades, nos da la resistencia eléctrica. Entonces lo importante es, sí, a lo mejor memorizar esta fórmula, la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y las otras pues salen de despejes simples. Conociendo corriente resistencia, pues podemos calcular el voltaje multiplicando esas variables. Conociendo voltaje y corriente, dividiendo, podemos calcular la resistencia eléctrica del elemento que se está analizando. Entonces, esta ilustración ejemplifica claramente la ley de Ohm, el voltaje, que se mide en volts, es la energía que se necesita para mover a los electrones a la corriente eléctrica, que se mide en amperes. Pero hay algo que se opone a que ese movimiento, que es la resistencia eléctrica, que se mide en ohms. Mientras mayor resistencia eléctrica haya, menos corriente podrá pasar. Si no hay mucha resistencia eléctrica, entonces la corriente eléctrica podrá pasar fácilmente. Entonces eso es lo que significa, diríamos, la ley de Ohm.
De manera natural, todos los materiales en la naturaleza tienen una resistencia eléctrica. Es decir, que de manera natural, los materiales presentan una propiedad característica de ellos, que es que algunos dejan pasar muy fácilmente electrones por ellos, dejan pasar fácilmente corriente eléctrica por ellos, y hay otros que no dejan pasar nada de corriente eléctrica, de electrones por ellos. Hay algunos que están en el término medio, dejan pasar, eh, dependiendo de ciertas condiciones, corriente eléctrica por ellos. Entonces, de manera natural, los materiales presentan ese tipo de propiedad. Los que dejan pasar mucha corriente eléctrica se denominan conductores, como los metales, que tienen muchos electrones libres y por lo tanto es muy fácil en ellos con poquita energía hacer que los electrones se muevan. Entonces se llaman conductores. Pero hay otros que no permiten que los electrones se muevan por ellos, no permiten el paso de corriente eléctrica por ellos, y esos se llaman aislantes, también conocidos como dieléctricos. Entonces a los aislantes también se les llama dieléctricos, no permiten que por su estructura pase corriente eléctrica. Entonces, de manera natural, en la naturaleza los materiales presentan resistencia eléctrica. El hombre construye maquinaria, dispositivos eléctricos. Entonces necesita de alguna forma limitar la cantidad de corriente que pase por esas máquinas, esa maquinaria eléctrica, esos dispositivos eléctricos, electrónicos que usa diario a diario. Eh, Nuestro celular, pues es un dispositivo eléctrico, electrónico, que se le necesita limitar la cantidad de corriente que pueda pasar por él, porque si no se limita, se quemaría. Igual la maquinaria que el hombre construye o cualquier dispositivo electrónico que el hombre construye, se necesita que se le limite la cantidad de corriente que va a pasar por dicho dispositivo, dicha maquinaria, porque si no se quemaría. Entonces el ser humano fabrica lo que se conocen como las resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas comunes y corrientes son como estas que se ven, tienen franjas de colores. Cada color tiene un número y en base a cómo están acomodadas estas franjas y los colores que tiene, se sabe el valor de resistencia eléctrica que tiene. Pero las resistencias eléctricas entonces son como que fabrica el hombre para limitar la cantidad de corriente que va a pasar por algún dispositivo electrónico o por algún lugar, pues son de este estilo. Un pequeño cilindro que tiene en sus extremos conexiones de metal, pines de metal para conectarse a otros elementos, y tiene franjitas de colores que nos indican su valor de resistencia. Entonces las resistencias eléctricas aparecen como una necesidad para el ser humano de limitar la cantidad de corriente que los dispositivos electrónicos que el ser humano inventa, construye, tienen. El ser humano pues inventa mucha maquinaria que si no se le limitara la cantidad de corriente, pues se quemaría y pues no tendría sentido. Entonces por eso aparecen lo que se conocen como las resistencias eléctricas, que son las más comunes de este estilo. Actualmente, como la miniaturización ha avanzado demasiado, entonces ya estas resistencias, que se siguen usando todavía mucho, pero ya hay también más pequeñitas, muy pequeñas, para que ocupen menos espacio y se puedan hacer dispositivos más pequeños. Pero entonces las resistencias eléctricas más comunes son estas. Hay resistencias eléctricas industriales en maquinaria industrial grande. Esa maquinaria necesita manejar cantidades de corriente grandes. Entonces también se necesita que las resistencias sean elementos que puedan disipar más calor. Entonces ese tipo de resistencia eléctrica pues se ve grande, a diferencia de estas, que son las más comunes que utilizan nuestros dispositivos electrónicos. Entonces las resistencias industriales pues son hechas de metal,
para que en base a la concentración de ciertos materiales pueden aumentar o disminuir su resistencia. Las comunes y corrientes son como estas, que tienen franjitas de colores, que son las que vamos a analizar. Se utilizan en placas de circuito impreso para los dispositivos que se construyen, para las maquinarias que se construyen, para limitar la cantidad de corriente que pase por dicha maquinaria y no se queme, o dicho dispositivo electrónico para que no se queme. Entonces la resistencia eléctrica pues es fundamental, es la propiedad que se tiene eh, para que los electrones no pasen por algún lugar y provoquen corriente eléctrica. Entonces el ser humano inventa resistencias, o más bien se construye resistencias eléctricas para limitar la cantidad de corriente que va a pasar por determinado dispositivo electrónico o maquinaria. Las resistencias eléctricas que construye el hombre eh, generalmente tienen la forma de un cilindro y franjitas de colores sobre ella. Para determinar el valor numérico, cuánta resistencia eléctrica tiene uno de esos elementos, entonces se colocaron bandas de colores sobre el elemento y a cada color se le asignó un número. El negro se le asignó el número 0, el marrón o café el número 1, el rojo el número 2, el naranja el número 3, al amarillo se le asignó el número 4, al verde el 5, al azul el 6, al violeta o morado el 7, al gris el 8 y al blanco el 9. Las resistencias cuando se fabrican, por el proceso de fabricación que tienen, no todas salen con el mismo valor. Mientras el proceso de fabricación sea más preciso, van a acercarse al valor que indican los colores de las bandas. Pero eso depende de lo que se conoce como tolerancia. La tolerancia es qué tan alejado está el valor o entre qué rango el fabricante garantiza que el valor de la resistencia va a estar. Si nosotros con algún dispositivo midiéramos la resistencia de una resistencia eléctrica, mediríamos un valor. Pero a lo mejor esta resistencia eléctrica, por el código de colores, es de 100 ohms, por poner un número. 100 ohms. Como tienen cierta tolerancia a ese valor, entonces el fabricante garantiza que si la bandita cuarta es de color plateado, tiene una tolerancia del más o menos 10%. O sea que esa resistencia de 100 ohms, eh, cuando la midamos con algún dispositivo que se llama ohmmetro, el fabricante garantiza que a lo mejor no son los 100 ohms, pero sí garantiza que debe estar entre 90 y 110 ohms. O sea, hay un porcentaje de tolerancia del valor numérico que viene expresado por los colores y el valor que pues uno va a poder medir. En los colores nos da un valor, a lo mejor 100 ohms, pero como tiene cierta tolerancia por la fabricación, entonces sería 100 ohms más menos 10% por la tolerancia. Entonces el 10% de 100 pues es 10. Entonces el fabricante garantiza que esta resistencia, cuando alguien la mida, va a tener un valor entre 90 y 110. O sea, garantiza que debe estar entre ese valor, ni más ni menos. Entonces, para eso aparece lo que se conoce como tolerancia. Entonces, como yo leo el valor numérico de una resistencia, lo que debo hacer es tomar las tres bandas iniciales y la tolerancia. Entonces, si yo debo tomar las dos primeras bandas de colores y poner el número tal cual le corresponda a ese color. Entonces, por decir, en este es el rojo. Entonces, si voy acá a la tablita, el rojo le corresponde el 2. Entonces debo colocar el 2, así tal como está. La siguiente banda de color es morada o violeta. El violeta o morado tiene asignado el valor numérico 7. Entonces coloco después del 2 el 7. Ya llevo 27. La tercera banda nos indica cuántos ceros debo agregarle a esta cantidad de 27. Como esta tercera banda en este dibujo es naranja,
el naranja le equivale al número 3. Entonces lo que significa que debo agregar 3 ceros a este 27. Entonces me quedaría así. Y entonces ahora la resistencia que tiene, el valor de resistencia que tiene esta resistencia eléctrica es de 27.000 ohms. Entonces para saber el valor numérico de resistencia que tiene una de las resistencias eléctricas que fabrica el hombre, hay que checar sus bandas de colores. En particular las que tienen 4 bandas, que son las más comunes, 3 de valor numérico y una de tolerancia, se leen de la siguiente forma. Las dos primeras bandas se pone el valor numérico del número que corresponda. Del color, el valor numérico que corresponda. En este caso la primera es rojo, por eso le tocó el valor 2. La segunda es violeta morado, le corresponde el número 7. La tercera banda de color nos indica cuántos ceros hay que agregarle a esa cantidad anterior. Al 27, ¿cuántos ceros? Como es naranja, es 3, entonces le tengo que agregar 3 ceros. Y entonces ya uniendo todo esto, nos dice el valor de la resistencia en ohms, sería 27.000 ohms. Entonces esta resistencia tiene 27.000 ohms. Pero como maneja una banda de tolerancia, que es dorada, aquí nos dice que el oro dorado es más o menos 5%. Entonces, esta resistencia, cuando nosotros la midamos con algún dispositivo, el fabricante nos garantiza que debe estar entre 27.000 más o menos su 5%. Entonces debemos sacar el 5% de 27.000, sumarle, sacar el 5% de 27.000 y restarle esa cantidad a 27.000 para saber entre qué rango y rango se encuentra el valor de la resistencia que yo voy a medir. Si fuera una resistencia de precisión que sí hay, el valor de la resistencia corresponde con el de los colores. Entonces, si esta resistencia fuera de precisión, el fabricante nos dijera que es de precisión, no aparecería una banda de tolerancia y nos diría que es de precisión. Entonces, el valor de esta resistencia, el fabricante garantizaría que es de 27.000 ohms, porque es de precisión. Las resistencias de precisión son muy caras, entonces por eso casi no se venden a nivel común y corriente. Se venden generalmente las que tienen cierta tolerancia. Entonces el fabricante, en este caso como tiene tolerancia, eh, garantiza que si nosotros medimos esta resistencia va a estar en un valor de 27.000 más o menos su 5%. El 5% de 27.000 es 1.350. Entonces la resistencia que midamos nosotros va a estar entre 25.560, resto 27.000 a 1.350. Entonces va a ser 25.560 a 28.350 ohms. O sea que entre este rango de valores va a estar el valor que yo mida con un dispositivo a esta resistencia. No necesariamente 27.000, porque por el proceso de fabricación no salen exactas todas las resistencias. Entonces va a ser más o menos el 5%. El fabricante sí garantiza que esta resistencia, si yo realmente va a medir entre un valor de 25.560 ohms a 28.350 ohms. De este rango va a medir un valor únicamente posible de todos estos que están en este rango, porque hay un porcentaje de tolerancia. Entonces, para calcular los valores de resistencias con tolerancia, pues se utiliza este método. Aquí tenemos la resistencia de estas resistencias eléctricas. Su primer color es el café. Para saber el valor numérico de esta resistencia, vemos que sí tiene 4 bandas, 3 bandas que significan el valor numérico y una cuarta banda de tolerancia, que se ve que es dorado. Entonces, ¿cómo calculo el valor de resistencia de estas resistencias? Se ve que la primera banda es café o marrón. Entonces, debo colocar un 1, porque al café o marrón le corresponde el 1. La segunda banda es un negro. El negro en la tabla de colores corresponde al 0. Entonces le debo colocar el 0. Van 10. La tercera banda me indica el número de ceros que le debo agregar al 10. En este caso es un color naranja. El color naranja es de 3. Entonces la tercera banda me indica cuántos ceros debo agregarle a este 10. Me dice que 3 ceros. Entonces le debo poner 3 ceros, porque el naranja equivale al 3. Y entonces esta resistencia, si fuera de precisión, mediría 10.000 ohms. Mediría 10.000 ohms.
pero vemos que no es de precisión porque tiene una bandita ahí que es dorada. Entonces, el fabricante garantiza que esta resistencia, cuando la midamos con algún dispositivo llamado ómetro para saber su valor, nos va a dar en un valor de 10.000 más menos 5%. O sea que el 5% de 10.000 es 500. Entonces, el fabricante garantiza que esta resistencia, su valor, va a estar entre 9.500 y 10.500. 10.500. Cuando nosotros midamos con algún dispositivo a esta resistencia para saber su valor, va a estar en un número, va a ser un número que va a estar entre 9.500 o 10.500 debido a la tolerancia. Porque estas resistencias no son de precisión. Si fueran de precisión, sí tendría que medir 10.000 ohms. Pero la fabricación de las resistencias conlleva a que no sean exactos los valores que marca su código de colores, más sí se garantiza por el fabricante que va a estar dentro de un rango. Entonces, pues para poder leer los valores numéricos de resistencias, lo que hay que aprendernos es la tabla numérica de los colores y la tabla numérica de las tolerancias. El negro corresponde al 0, el marrón o café al 1, el rojo al 2, el naranja al 3, el amarillo al 4, el verde al 5, el azul al 6, el violeta o morado al 7 y el gris 8. El blanco se le asigna el número 9. Las tolerancias para la cuarta banda son, si es dorada, 5%, si es plateada, 10%, y si no tiene banda, 20%. Si no, nada más hubiera tres banditas de colores y no estuviera la última, su tolerancia es de más o menos 20%, de menor calidad. O sea, porque conforme la tolerancia vaya siendo pequeña en una resistencia, el valor del código de colores es más exacto para esa tolerancia. Entonces, leer valores numéricos de resistencias, pues diría yo no es tan complicado, es muy sencillo. Cuando estas resistencias tienen cuatro banditas, tres que nos indican las dos primeras cifras, la cantidad numérica tal como corresponda al color, al valor numérico del color que se tenga en la banda, y la tercera banda solamente indica cuántos ceros le debo agregar a los dos valores numéricos anteriores. Unimos todos los valores y nos da ya el valor en ohms de resistencia. Debemos checar la cuarta banda si hay de tolerancia. Si hay tolerancia, le debemos sumar el porcentaje correspondiente al valor de la resistencia para saber entre qué rango y qué rango el valor de la resistencia está. Tomamos primero el signo más, le sumamos el 5% y después tomamos el signo menos, le restamos el 5% para saber entre qué rango y qué rango estará la resistencia que nosotros midamos. Bien, entonces en esta resistencia se tiene un rojo, un negro en la primera y segunda franja, banda, y la tercera banda que nos indica el número de ceros que le agrego a estas dos cantidades, en este caso es el negro. Entonces el rojo le corresponde el número 2, aquí está. Entonces la primera banda le coloco el 2. La segunda banda corresponde al negro. El negro es el 0. Aquí está. Entonces tengo para el rojo el 2, para el negro el 0. Y la tercera banda me indica cuántos ceros le agrego a esta cantidad. En este caso es el negro, pero el negro ya vimos que es 0. Entonces la tercera banda nos indica que 0 ceros debemos agregarle. O sea, ya no le debemos agregar nada a este 20, porque la tercera banda es 0. Significa que 0 ceros le debemos agregar. Entonces no hay que confundirnos. Aquí no se debe leer como 200 ohms, sino se debe leer como 20 ohms, porque la tercera banda solo me indica cuántos ceros le agrego a la anterior, a las dos anteriores bandas. En este caso, como es negra, me está diciendo, porque el negro corresponde al 0, me está diciendo que le debo agregar 0 ceros a las dos franjas anteriores. Entonces aquí me queda este valor de resistencia, incluyendo su banda de tolerancia, que es plateada, entonces es más o menos 10%. La banda plateada, recordemos aquí, nos dice que debemos sumarle y restarle el 10% al valor que nosotros hayamos obtenido de estas franjas. Entonces este es el 2, el 0
Y aquí, ¿cuántos ceros le debo agregar? Cero. O sea que me queda solamente 20 más menos el 10%. El 10% de 20 es 2. Entonces el fabricante garantiza que si nosotros medimos esta resistencia, a lo mejor no nos da 20, pero el valor que debe medirse debe estar entre 18 ohms, 20 menos el 2% que es 18, a 20 más el 2% que es 22. O sea, como no son resistencias de precisión, entonces el valor puede caer entre 18 y 22 ohms. A lo mejor cae 21, o a lo mejor cae 18, 19. Lo que sí es cierto es que el fabricante garantiza que esta resistencia, cuando se mida, va a estar entre 18 a 22 ohms. Entonces aquí solo hay que recordar que la tercera banda nos indica solamente los ceros que debo agregar a las dos anteriores cantidades numéricas. En este caso, como dice 0, entonces no le debo agregar nada. Si fuera café, si fuera el café o marrón es el 1. Entonces aquí significaría que tendría, si fuera café, le tendría que agregar un 1 o un 0. Entonces ahí sí me quedaría 200 ohms. Ahí sí, 200 ohms. Pero acá, como aquí es 0, por el color negro, entonces no se le debe agregar ningún 0 a estas dos. Por eso queda 20 más 10% y que sería 18 ohms a 22 ohms, el valor que posiblemente podríamos medir con un ómetro de esta resistencia. En este, eh, en este ejemplo tenemos un amarillo que corresponde al 4, un morado que corresponde al violeta o morado 7, entonces ya llevo 47. Y la tercera banda me indica cuántos ceros le agrego a las dos cifras anteriores. En este caso es un naranja, entonces el naranja dice que hay que agregarle 3 ceros a la cantidad numérica que tuviera antes. Entonces me quedaría 47 y 3 ceros, me quedaría 47.000 ohms. O sea que esta resistencia mide 47.000 ohms si fuera de precisión. Si no es de precisión, en este caso tiene una banda dorada, más o menos 5%. Habría que sacarle el 5% de 47.000, restarle y sumarle para saber entre qué valores va a medir esta resistencia. El fabricante garantiza que no se va a salir de ese rango, que va a estar entre el valor de 47.000 más menos eh, la tolerancia, que en este caso es dorada, del 5%. Entonces sacamos el 5% de 47.000, se lo restamos, daría 44.650 y sacamos el 5% de 47.000 y se lo sumamos para sacar la tolerancia, 49.350. O sea, el fabricante garantiza que si nosotros medimos con un ómetro o un dispositivo la resistencia, esta resistencia, si, no es si fuera de precisión, tiene que medir 47.000 ohms. Pero si no es de precisión, hay que checar la tolerancia que tiene y sumársela y restársela para saber entre qué valores mi ómetro mediría la resistencia, esta resistencia. El 5% de 47.000 implicaría el que la resistencia de este elemento estaría entre 44.650 ohms a 49.350 ohms. En este rango debe caer la medición que yo realice. Puede que coincida y si de los 47.000, pero como hay tolerancia, el fabricante garantiza que va a estar entre ese rango. 47.000 ohms es lo mismo que poner 47 por 10 a la 3 ohms. Y el prefijo 10 a la 3 significa kilo. Entonces por eso 47.000 ohms se puede decir o escribir como 47 kilo ohms. El kilo es 10 a la 3. Entonces por eso 47.000 ohms equivale a 47 kilo ohms. Si se dan cuenta, pues nada más la cuestión es aprenderse el código de colores y saber que las dos primeras bandas sí ponen el valor numérico tal cual, pero la tercera banda solamente nos dice cuántos ceros le agrego a esos dos valores numéricos anteriores. Tener cuidado en el cero. El cero, como es la tercera banda, me indica cuántos ceros le debo agregar a las dos franjas anteriores. En este caso, como es cero,
pues entonces significa que no le debo agregar nada a los valores anteriores dados por las bandas. Eh, pues no es tan complicado, solamente hay que pues recordar la metodología para calcular los valores de las resistencias que el ser humano fabrica para limitar la cantidad de corriente en dispositivos electrónicos, maquinaria que él construya. Entonces la ley de Ohm pues establece que la corriente en algún elemento es igual al voltaje que tenga dicho elemento entre la resistencia eléctrica de dicho elemento. Esa es la ley de Ohm. ¿Por qué es importante la ley de Ohm? Porque pues, nos permite modelar ciertas cosas. De una primera instancia, todo en la naturaleza se puede modelar con resistencias eléctricas. Entonces, por eso es importante el conocer la ley de Ohm, porque la resistencia eléctrica aparece ahí en esa fórmula. Nosotros cuando analizamos circuitos eléctricos, el programa marca que pues debemos darles a conocer la simbología que se utiliza luego. Entonces, si yo quiero representar corriente, generalmente lo voy a representar con una flecha, apuntando en la dirección en la que la corriente se mueve. Entonces, corrientes se representan con flechas. La resistencia eléctrica, generalmente su símbolo es este de acá, que es como un resorte, ¿no? Dos terminales y como un resorte. Ese es su símbolo de la resistencia que más se utiliza. También se puede representar con cuadraditos y la palabra R o el valor de la resistencia. O solamente con un resorte. Aquí es un resorte que tiene eh, se ha enrollado con varias vueltas. A veces la resistencia eléctrica solo se representa con un resorte con solamente un enrollado. Entonces, pero la resistencia eléctrica, pues hay que conocer cómo se representa. La corriente igual. El voltaje, sabemos que hay dos voltajes, el que se mantiene constante y el que varía en el tiempo. Entonces el que se mantiene constante se puede representar con dos polos, el positivo y el negativo, y sus dos terminales. Y el voltaje que varía en el tiempo se puede representar con la senoidal, que nos da indicativo de que está cambiando en el tiempo. Entonces a ese se le conoce como voltaje alterno, que cambia en el tiempo, y al que se mantiene fijo, constante, como voltaje directo. Eh, ¿Dónde se ve el voltaje directo o que se mantiene constante? En las pilas o baterías. Las baterías o pilas se pueden representar de estas tres formas o de esta. En esta forma tiene un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo es más ancho, más largo que el polo negativo. O se pueden colocar también un polo positivo, uno negativo, otro positivo y uno negativo. También se puede representar así. O también separados. El polo positivo, el negativo, dejamos dos espacios y otra vez un polo positivo y un negativo. O sea que cualquiera de estos símbolos sirve para representar una batería o un voltaje DC. Entonces, el voltaje DC se puede representar de esta forma, pero es equivalente a también poner baterías o pilas, o sea, simbología como esta. Entonces, ya sea que pongamos esta para representar un voltaje directo o estas, es válido. Hay que ir recordando la simbología porque pues se va a necesitar para cuando resolvamos ciertos circuitos eléctricos. Bien, en este ejemplo nos piden calcular la corriente que pasa por la resistencia R que tiene un valor de 100 ohms. Aquí se observa en la figura que el voltaje es de 9 volts y está conectada ese voltaje, el polo positivo, a una terminal de la resistencia y el polo negativo a su otro terminal libre de la resistencia. Entonces los dos están unidos. Nos piden calcular la corriente que pasa por la resistencia de 100 ohms. Esa corriente que nos piden calcular sale del polo positivo de esta pila batería de 9 volts y hace el recorrido por el cable eléctrico que conecta la resistencia con el polo positivo y la otra terminal de la resistencia con el polo negativo. Entonces los electrones salen del polo positivo y hacen el recorrido atravesando la resistencia
y regresando al polo negativo. Entonces nos piden calcular la corriente que pasa por la resistencia de 100 ohms, por esta. Nos piden calcular la corriente que pasa por este elemento. Obviamente utilizamos nuestra ley de Ohm. La corriente en la resistencia es igual al voltaje en la resistencia sobre el valor de la resistencia. 100 ohms aquí abajo. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia? El voltaje en la resistencia es el voltaje de la pila o batería. ¿Por qué es así? Porque una de las terminales de la resistencia está conectada al polo positivo y la otra terminal está conectada al polo negativo. Es decir, que están compartiendo ambos la conexión. Y entonces, por lo tanto, este polo positivo está conectado a una terminal de la resistencia y el polo negativo a la otra. Entonces, necesariamente, el voltaje de la resistencia tiene que ser el voltaje de la batería, porque están conectados directamente. Entonces, por eso el voltaje en la resistencia es el mismo voltaje que la batería tiene. Entonces, sabiendo eso, puedo calcular ya la corriente en la resistencia. La corriente en la resistencia, por definición, es el voltaje en la resistencia sobre la resistencia, el valor de la resistencia. Entonces, la corriente en la resistencia es igual, ¿qué voltaje tiene? El voltaje de la pila, que es de 9 volts. Y hay que dividirlo entre la resistencia. Esa resistencia es de 100 ohms. Corriente en la resistencia de 100 ohms es igual al voltaje en la resistencia de 100 ohms, que es 9 volts, entre el valor de la resistencia de 100 ohms, que es de 100 ohms. Al hacer estas operaciones, entonces la corriente que sale de la batería y atraviesa la resistencia y regresa al polo negativo, pues va a ser igual a 0.090 amperes, que si lo colocamos en prefijos mili es 10 a la menos 3, entonces nos quedaría 90 miliamperes. Entonces la corriente que pasa por esta resistencia es de 90 miliamperes. ¿Cómo la calculé? Fácil. Dividí su voltaje entre su resistencia. ¿Cómo sé el voltaje en esta resistencia? Observo la figura y veo que una de sus terminales está conectada al polo positivo de la batería y su otra terminal está conectada al polo negativo. Señal que el voltaje en esta resistencia pues es el voltaje de la batería y por eso lo puedo utilizar acá y hacer las operaciones correspondientes. Entonces la corriente pues la puedo calcular si conozco el voltaje y la resistencia de algún elemento. Nos piden calcular en este ejemplo ahora el voltaje de la batería. Entonces nos dicen ahora que la resistencia tiene un valor de 330 ohms y que la corriente que está saliendo de la batería y que recorre, atraviesa la resistencia y regresa al polo negativo es de 0.010 amperes, o lo que es lo mismo, 10 miliamperes. Entonces tenemos la corriente que va a pasar por la resistencia y el valor de la resistencia. Entonces, pues no nos queda más que aplicar la de Ohm. Corriente en la resistencia de 330 ohms es igual al voltaje en la resistencia de 330 ohms sobre la resistencia de 330 ohms. O sea, eso es de la ley de Ohm. Si despejamos, esta resistencia está dividiendo, pasa multiplicando, entonces me quedaría que voltaje es igual a la corriente que pasa por la resistencia eléctrica de 330 ohms. Entonces al hacer operaciones ahí nos quedaría voltaje es igual a 0.010, que es la corriente, amperes, que es la que nos indica que está pasando, está circulando. Y eso lo debemos multiplicar por la resistencia. La resistencia vale 330 ohms. Entonces al hacer esas operaciones nos queda que el voltaje es igual a 3.3 volts. Entonces de la ley de Ohm, conociendo dos parámetros, podemos calcular el faltante. Solo hay que hacer las operaciones de manera adecuada y utilizar calculadora o a mano para obtener el resultado. No hay que equivocarnos en eso. Entonces, pues la ley de Ohm en estos ejercicios que son muy básicos, pues es sencilla, no es complicada. Solo hay que checar qué es lo que tenemos y a partir de ahí despejar la otra variable. Solo hay que recordar que esta resistencia está conectada directamente a este voltaje. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia
es el mismo que el voltaje en la batería o pila o fuente. Bien, en este ejemplo nos piden calcular ahora la resistencia. Nos dan la corriente y el voltaje. Entonces nos piden calcular la resistencia. La corriente sale del polo positivo, atraviesa la resistencia y regresa al polo negativo. Ya sabemos de la ley de Ohm que para calcular la corriente en cualquier elemento es dividir el voltaje de dicho elemento entre su resistencia eléctrica. Como nosotros queremos la resistencia, vamos a despejar resistencia. Esta corriente está dividiendo, pasará multiplicando. Entonces, de aquí despejé voltaje es igual a la corriente por resistencia y de aquí voy a despejar resistencia eléctrica. Esta resistencia, la corriente está multiplicando, pasará dividiendo. Entonces, por eso resistencia eléctrica es igual al voltaje eléctrico sobre la corriente eléctrica que esté pasando por dicho objeto. ¿Qué voltaje tiene la resistencia? Ya vimos. Una de sus terminales está conectada a una de las terminales de la batería, que es el polo positivo. Y la otra terminal está conectada directamente al polo negativo. Entonces, la pila, pues, tiene el mismo voltaje que de la batería, porque están conectados directamente. La corriente nos la da el problema. Entonces, al hacer operaciones, nos quedaría la resistencia R esta, que desconocemos, es igual a 12 volts entre 0.020 amperes. Al hacer operaciones, nos queda que esta resistencia tiene que tener un valor de 600 ohms para que se cumpla todo lo anterior. Entonces, esta resistencia vale 600 ohms y pues es una resistencia calculada a partir de la ley de Ohm. ¿Por qué es importante conocer esta ley, la ley de Ohm, y saber calcular en circuitos eléctricos corrientes y voltajes? Porque pues todo lo electrónico, todo lo eléctrico, necesitamos cuidar nosotros que no se queme. Y para hacer eso, pues necesitamos nosotros conocer los valores de corriente, voltaje y resistencia para saber que los elementos van a aguantar la cantidad de corriente que pase por ellos en base a la resistencia que presenten. Y la cantidad de energía que tengan almacenadas para mover carga eléctrica. Las resistencias eléctricas y la ley de Ohm se utiliza para hacer diseños de elementos que le sirven al ser humano. Actualmente existen microscopios, le llaman electrónicos, que tienen circuitos eléctricos para lograr mejorar la imagen y con eso pues tener una mejor visualización de ciertas enfermedades. Entonces hubiera sido imposible que se pudiera sacar una vacuna para el coronavirus si no hubiéramos tenido microscopios electrónicos que mejoran la imagen para poder pues determinar claramente la forma de un virus. Entonces, alguien diseñó el microscopio, pero cuando se diseñó, pues se necesitó checar resistencias, corrientes y voltajes para que funcionara adecuadamente. Todas las máquinas de tomografía, pues tienen circuitos eléctricos dentro de ella, que están controlándola en base a captar las señales correspondientes. Entonces, toda maquinaria que el ser humano, eléctrica que el ser humano fabrica, pues necesita aplicarse la ley de Ohm y leyes derivadas de esa ley de Ohm para poder determinar las magnitudes exactas que una persona necesita para que el cáncer pues se le pueda controlar. Eh, Alguien tuvo que utilizar ley de Ohm, circuitos eléctricos, para poder diseñar esa maquinaria. Sin los avances que se tuvieron por Ohm para encontrar la fórmula, sin esos avances, pues no se hubiera podido ser posible diseñar dispositivos de este tamaño y del beneficio que representan para el ser humano.
Los laboratorios donde se fabrican las vacunas o medicinas deben estar estériles, limpios, completamente limpios. Entonces para eso se utilizan circuitos eléctricos, electrónicos que controlan que la temperatura, humedad y cantidad de limpieza se mantengan siempre. Activando o desactivando a lo mejor con, ventiladores, sprays para sanitizar, etcétera. Entonces siempre que hay un dispositivo eléctrico o electrónico, pues debe haber ahí eh, resistencias eléctricas que necesitan un cálculo para saber de qué valor tienen que ponerse para que la maquinaria no se dañe, aguante la corriente que va a pasar por ella. Los robots que construyen automóviles, que fabrican automóviles, que ensamblan automóviles, pues tienen controles eléctricos, electrónicos, que tienen resistencias y que manejan corrientes voltajes para hacer que se muevan los robots y puedan hacer sobre un automóvil su ensamblaje. Entonces, la ley de Ohm pues, nos sirve para poder determinar esos circuitos eléctricos que van a controlar a los robots para que ensamblen y no se quemen en base a conocer qué tanta corriente va a pasar por un elemento eléctrico del robot y qué resistencia necesitará tener para que no se queme. Lo importante de la resistencia eléctrica y de la ley de Ohm es que permite de manera muy simple modelar fenómenos o objetos de la vida real mediante la sustitución por una resistencia eléctrica. Recordemos que una resistencia eléctrica principalmente disipa calor. Entonces, si nosotros algún objeto lo sustituimos por una resistencia eléctrica, podríamos empezar a analizarlo en base a la cantidad de calor que disipe. Y entonces estamos relacionando la resistencia eléctrica de un objeto con una propiedad física como es la disipación de calor. Entonces, por decir el Sol, para hacer análisis sobre el Sol, a lo mejor de primera instancia se podría sustituir por una resistencia eléctrica y entonces analizar poniéndole determinada cantidad de energía, batería a esa resistencia eléctrica, pues la disipación de calor que tendría bajo ciertas condiciones que el mismo Sol puede presentar. Y entonces en lugar de manejar al Sol como un elemento complicado, pues se puede manejar como una resistencia eléctrica que está disipando cierta cantidad de calor en proporción. Y entonces se puede comenzar a estudiar algo de las llamaradas solares. Entonces, cuando veamos resistencias eléctricas o circuitos eléctricos, no hay que verlo como que son cosas que no nos sirven para nada. No, sí sirve esto para diseñar modelos matemáticos que nos permitirán estudiar ciertos fenómenos en base a la disipación de calor que ese fenómeno esté provocando. Entonces esa disipación de calor del fenómeno se sustituye con una resistencia eléctrica. Igual el ser humano pues se puede sustituir por resistencias eléctricas. De manera natural la piel del ser humano tiene cierta resistencia o presentan resistencia eléctrica. Entonces para analizar ciertas situaciones del ser humano de enfermedades, pues el ser humano luego se modela como resistencia eléctrica y conectado se le conecta alguna fuente de energía, un voltaje, para que se empiece a disipar calor. Y en base al análisis de esa disipación de calor en las resistencias, se pueden tener conclusiones sobre algo que le esté pasando al cuerpo del ser humano. Entonces las resistencias, pues aunque veamos nosotros circuitos con resistencias, no hay que verlo así nada más como que son cosas que nosotros no, que ustedes no van a utilizar porque no van a ser del área de electrónica mecatrónica. No, en varias áreas se utiliza modelaje del elemento mediante una resistencia o varias resistencias para simular el comportamiento de dicho objeto y en base a esa simulación obtener ciertas conclusiones que, que beneficien al ser humano en el control de parámetros que se puedan modelar con resistencias eléctricas. Entonces las resistencias eléctricas pues, nos permiten simular, modelar
fenómenos a nuestro alrededor. En la agricultura, las resistencias eléctricas nos dan una medida, la resistencia eléctrica del cultivo nos da una medida de su crecimiento y se puede modelar el cultivo con resistencias eléctricas y analizar la disipación de calor que tienen esas resistencias eléctricas. Y en base a eso se puede pues modelar el crecimiento de un cultivo. Entonces, el análisis de circuitos eléctricos pues viene relacionado con análisis de cosas que suceden a nuestro alrededor. Nada más que a la planta, a la hoja, a lo mejor a una hoja, la estamos sustituyendo por una resistencia eléctrica que se le va a poner cierto voltaje para ver cómo responde a lo mejor en disipación de calor. Dependiendo de la disipación del calor que esa resistencia presente o que se esté modelando, entonces se sabría a lo mejor si necesita el cultivo más riego o menos riego. Y el crecimiento de dicho cultivo pues, sería más óptimo. Entonces, pues la ley de Ohm, importante el conocerla, saber qué significa cada uno de estos de sus parámetros y corriente se mide en amperes, volts, voltaje en volts, R resistencia eléctrica en ohms. Corriente es movimiento de electrones, voltaje es energía que se necesitan para mover esos electrones y resistencia eléctrica es la oposición que presentan los objetos, los materiales, a que pase corriente eléctrica por ellos. El ser humano, como necesita limitar cantidad de corriente por los dispositivos y maquinarias que él construye, entonces crea resistencias eléctricas para poder lograr esa parte. A partir de esta fórmula, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, despejando, se puede obtener que el voltaje es igual a la corriente eléctrica que pase por un dispositivo por su resistencia eléctrica. Y además la resistencia eléctrica de algún elemento se puede calcular dividiendo el voltaje que tiene dicho elemento sobre la corriente que va a pasar por ese elemento. Entonces, tres fórmulas. La sugerencia es que pues, nos aprendamos nada más la ley de Ohm original, fundamental, y de ahí ya podamos despejar las demás. Porque los despejes son bastante sencillos. Entonces, no hay que ver la resolución de circuitos eléctricos como algo que no se va a aplicar o no se aplica en la vida real. No, sí se aplica para modelar la disipación de calor de un objeto, cuerpo, con la utilización de una resistencia eléctrica, pero se está modelando el comportamiento físico del objeto. A lo mejor una persona cuando tiene fiebre empieza a disipar calor, incrementa su temperatura. Entonces ese comportamiento se podría modelar con una resistencia eléctrica conectada a una fuente de voltaje y pasando determinada cantidad de corriente. Entonces, en base al aumento o reducción de la temperatura, se puede tomar como, se puede obtener entonces el máximo y mínimo gasto de energía de esa persona, pero analizándolo como un circuito eléctrico. La resistencia que presenta la persona y entonces cuánta energía está gastando, cuánto está perdiendo en base a la disipación de calor de esa energía que representa la fiebre de la persona. Y con eso entonces se puede modelar pues cuánta cantidad de agua podría tener que tomar para hidratarse o cuánta cantidad de alimento tendría que comer para recuperar esa energía, esa disipación de calor que mediante fiebre se tiene. Pero que con el análisis de resistencias pues se puede tomar cuál es el máximo y el mínimo que se puede tener. Entonces hay que ver en ese sentido los análisis de circuitos que se verán, porque ahí en los circuitos pues nos va a aparecer una batería y resistencias eléctricas, pero esas resistencias eléctricas, recuerden, pues nos van a estar modelando algo, a lo mejor el cuerpo del ser humano, el crecimiento de un cultivo o un elemento de una maquinaria. Entonces, esa es la parte que se debe entender de por qué es importante el análisis de circuitos eléctricos, aunque ustedes no vayan a mecatrónica o electrónica, y que se basa en la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje entre resistencia.